Hola a todos, estamos en el noticiero de los gigantes ya para esta semana que termina el 15 de octubre, una semana con tendencia alcista en el mercado y como de costumbre vamos a empezar entonces con el análisis técnico del SPY. Bueno, entonces con el SPY realmente seguimos pendientes en tener, digamos, una formación técnica. Vemos que el canal ascendente que teníamos ya no está acá dibujado. Estamos pendientes de tener suficientes datos para plantearles una hipótesis técnica que nos permitan tomar decisiones a largo plazo, es decir, que nos sirvan para varias sesiones y no solamente para una, para no estar cambiando el plan, ¿cierto? Entonces, una vez tengamos suficientes datos según la estructura del mercado y el movimiento del precio, vamos a plantear antes simplemente un punto clave. Uno, recordemos que la última vez que tuvimos la caída y la ruptura de ese canal en el que veníamos, ¿cierto? En este nivel rebotamos, donde ya, digamos, está consolidando ese piso, ¿cierto? Cerca de los 4.25, 4.26 y cuando rebotamos fuimos, digamos, a la parte ascendente que veníamos del canal, ¿cierto? Que son cerca de los 4.45. Ahí ya hay una resistencia. Antes era un soporte, ahora hay una resistencia. Ahí vimos que se dio el primer rechazo y ahora estamos intentando nuevamente que, digamos, ganarnos ese nivel. Entonces, pendientes a lo que pueda pasar en la semana. Si volvemos, digamos, a esa formación que veníamos, ¿cierto? Como en ese canal ascendente, o si por el contrario los compradores no tienen suficiente fuerza y nos vamos a quedar como en este rango dentro de este soporte y esta resistencia. Entonces, eso es lo que hay hasta ahora con el SPY y muy atentos con qué análisis venimos la próxima semana. Correcto, gracias. Y continuando entonces con la tradición, vamos a hablar ya de uno de los tickers de los gigantes. Esta semana el trade se lo lleva DraftKings. Al inicio de la semana aprovechamos la tendencia alcista para vender calls en 49. DraftKings estaba negociando el día lunes cerca de los 50. Entonces, en ese caso, en el caso de calls, tenía valor intrínseco porque estamos vendiendo un call en 49 y ya la acción se estaba transando en 50. Entonces, por lo tanto, pudimos exprimir bastante el premium. En este trade nos dieron cerca de $140, que equivalen más o menos a un 3%, cerca de un 3% semanal, y vemos como DraftKings entonces el día viernes o entre jueves y viernes se cae, terminando cerca de los 40. Sí, cierra cerca de los 48 y digamos que nos deja de nuevo una posición bastante interesante para seguir rodando y vendiendo calls, que acá tenemos varios strikes, ¿cierto? Pero entonces cabe resaltar ese trade que estuvo bastante jugoso y en el cual digamos que tuvo buena rentabilidad. Sí, total. Déjame que yo quería mostrarles acá en Dale. digamos, en la perspectiva más grande, ¿cierto? Estas son las velas diarias y hay una formación bien interesante en DraftKings, ¿cierto? Aquí tenemos una línea de tendencia que se está terminando de formar, estamos esperando digamos, el tercer toque y además tenemos este punto cerca de los 47 más o menos, que es un soporte. Entonces, digamos que tenemos dos, digamos, patrones técnicos que nos apoyan un posible rebote y un patrón de reversal, ¿cierto? Como de cambio de tendencia en DraftKings. ¿Qué podemos esperar? De pronto que entre más se siga acercando DraftKings, ¿cierto? A esta zona y toque, ahí va a encontrar, digamos, fuerza de los compradores, digamos, por esta línea de tendencia ascendente en la que veníamos y este soporte donde le puedo dar impulso para ir nuevamente cerca de los 56. Entonces, muy atentos a la reacción de DraftKings. De hecho, vemos que acá el precio se está consolidando, no se siguió, digamos, no siguió con esa fuerza tan marcada bajista y tampoco alcista, está ahí como en ese rango. Entonces, Sí. se puede estar cocinando, digamos que ese reversal pattern ahí, ajá, en Listo, DraftKings. entonces pendientes a DraftKings. Y ya para finalizar, ya de costumbre Bitcoin nos tiene acostumbrados a darnos noticias semana a semana. La mayor noticia esta es que estamos cerrando cerca de los 61.300 o sobre los 61.000.
Bitcoin recuperando esos niveles que no veíamos desde principio de año y esta vez causado específicamente el trigger fue la aprobación del ETF de futuros de Bitcoin de ProShares. Entonces, Sí, dale, recordemos que ProShares es bastante importante, son los que están detrás del ETF de QQQQ, QQQQ, ¿cierto? Que mueve que bastante volumen. recordemos es, sí, que recordemos que es incluso, digamos que del mismo, de la misma categoría del SPY, porque recordemos que traquea las 100 empresas de Nasdaq de tecnología más grandes y es, o sea, un ticker, un ETF bastante popular. Exacto. Además, para resaltar en cuanto al tema de ETFs en Bitcoin, digamos que fue un gran paso que la SEC, digamos, ya diga que sí. Y hay en los próximos días, en las próximas semanas, hay otros ETFs que ya, digamos, hicieron y presentaron la documentación para ser aprobados y están, digamos, en lista para ser evaluados. Entonces, digamos que seguimos caminando en esas noticias positivas para Bitcoin. En cuanto a un poquitico de especulación aquí analizando BTC, y es mi opinión, yo creo que el nivel en el que estamos, digamos, estas son las velas de un día, llegamos a tocar cerca de los 63.000 y ahí sabemos que hay una resistencia enorme. ¿Por qué? Porque digamos que fue el último máximo anterior y Bitcoin viene sin parar, sin escala desde los cuarenta Que lo mil. vieron mañana. Exacto, total. Entonces, ¿qué es lo más normal? Lo más normal es que ahora toda la gente entre con FOMO, digamos, con ese miedo de perderse el tren, porque hay mucha bulla, hay mucha media, ¿cierto? Entonces, todos los pequeños inversores quieren entrar, es donde colocan, digamos, operaciones apalancadas y esperan que Bitcoin estalle. Yo creo que es un momento donde tal vez una ballena se puede aprovechar para, digamos, hacer un retroceso en el precio cerca para mí de los 55.000, que sería como un nivel técnico antes, digamos, De coger fuerza. antes de romper ese nuevo máximo histórico, ¿cierto? Y pasar el nivel más importante que para mí son los 65.000. Después de que pasemos los 65.000, ya de lo que sigue allá hacia arriba, digamos que es exploración lunar. Exploración, sí, es en cómo es estaríamos descubriendo el precio del nuevo all-time high y especulando y apoyado, digamos, con este evento fundamental que es la aprobación del ETF. No podemos desconocer que cuando el ETF se empiece a negociar y varias instituciones lo aprueben o fondos de pensiones y empiezan a incorporar Bitcoin dentro de esos balances, un pequeño, digamos, un balance o un porcentaje pequeño del 5% o del 1%, puede causar una demanda significativa en el asset, que ya sabemos que Bitcoin tiene un número fijo de monedas, pues, o de Bitcoins, que son 21 millones, y que entonces pueden, lo que vos decís, en esa parte de explorar el precio, se puede ir a, no sé, se puede ir a niveles inesperados, 100.000 o más. O sea, estamos especulando, pero no sería Yo creo que sorpresivo. sí, total. Yo creo que solamente para dimensionar la capacidad que tiene Bitcoin de recuperarse y la fuerza con la que se puede impulsar, que a veces yo creo que se nos olvida, es cuánto tiempo nos tomó desde ir desde 40.000 hasta el actual nivel de 61.000. Y es que nos tomó poquito tiempo. Estábamos en 40.000 el 30 de septiembre, ¿cierto? Han pasado muy pocos días desde que estábamos en 40.000 y ya tuvimos un incremento en el precio de 21.000 dólares, ¿cierto? Ujú. 21.000 dólares. Entonces, no es loco que una vez, digamos, estén dando todos esos fundamentales, los grandes jugadores, como lo estabas mencionando, Juan, fondos de Las inversión que no, instituciones. eso, todas las instituciones quieran entrar. Y ahí es donde es el dinero grande, ese no es el dinero de Ujú. de las pequeñas personas como nosotros que invertimos, los mortales. Y ahí es donde se va a ver, ahí es donde se va a ver un movimiento brusco. Entonces, muy pendientes a Bitcoin, a todos los amantes de cripto y nada, los mantenemos al tanto. Yo creo que eso es todo por el noticiero de hoy. Nos vemos. Chao.